Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos al programa Cuidando Nuestra Casa Común. Seguimos reflexionando en la encíclica Laudato Si. Hemos estado reflexionando en el capítulo anterior sobre el capítulo 3, que es la parte en la que el Papa habla de algunos problemas que encontramos en la sociedad actual, en el mundo actual, que están relacionados bastante con cómo el ser humano toma una actitud relacionada también a una forma de pensar, una cultura. El Papa habla en el capítulo 3 de la raíz humana de la crisis ecológica. Habla de la tecnocracia, de esta supremacía de la tecnocracia y de la creatividad y el poder que genera esta creatividad, pero que puede ser muy mal usado. También habla de la globalización del paradigma tecnocrático, este paradigma que lo abarca todo y está inundando todo y que nos puede hacer perder de vista cuestiones fundamentales para el ser humano. También tenemos las crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, que son el relativismo práctico, distinto al relativismo doctrinal en el sentido en que no es algo, digamos, que sea muy consciente, sino que como que automáticamente, por conveniencia propia, dejamos de darle el peso a las cosas, al peso que se merece cada cosa, ¿no? Y la innovación biológica, a partir de la investigación, trata de cómo estas innovaciones pueden ser beneficiosas, pero también tienen muchos riesgos que hay que revisar. Ahora vamos a hablar un poquito más del capítulo 4, una ecología integral. Creo que el Papa nos ha llevado desde el primer capítulo, analizar la situación actual en general, la situación del medio ambiente y de la sociedad moderna, y también luego de eso nos ha permitido ver, digamos, cómo es que debería ser, cómo es que debería funcionar todo. O sea, nos ha dicho, Dios ha creado las cosas para un fin y lo está creando todo armonioso. Entonces todo tiene sentido, ¿no? Hay que buscar ese sentido de las cosas. Luego nos ha puesto en el capítulo 3 lo que de repente, aquello en lo que estamos mal, ¿no? En lo que estamos pensando mal, que nos lleva a interpretar de una manera inadecuada cuál debe ser la relación con todo lo creado, con toda la creación. Y ahora en el capítulo 4, que habla de una ecología integral, digamos que nos plantea esa forma de ver las cosas que sí corresponde al ser humano, que es ese llamado, digamos, a cambiar de mentalidad. En la primera parte habla el Papa de ecología ambiental, económica y social. En esta parte el Papa explica de cómo nosotros tenemos el Papa nos hace ver que todo está relacionado, y nos lo repite constantemente. Todo está relacionado. Está relacionado cómo interactuamos con la creación, y eso se relaciona también con cómo estamos nosotros mismos en nuestro interior y cómo también nos relacionamos con las demás personas. Y si todo está relacionado, dice el Papa, tenemos que
pensar no en dar soluciones parciales a cada problema, a cada fenómeno, sino tenemos que buscar dar una solución integral. ¿Cómo damos una solución integral? Cuando no podemos hacerlo solo desde un punto de vista científico, sino que tenemos que buscar también una respuesta desde el humanismo, desde la filosofía, desde la religión, desde todas las áreas del pensamiento humano y desde todas las culturas también. Luego el Papa habla en el segundo punto de una ecología cultural. A ver, el Papa dice, bueno, hay que cuidar la creación, hay que cuidar a la naturaleza, pero también hay que cuidar esas expresiones de las sociedades, de las personas, de los grupos, es lo que nosotros vivimos. Entonces la ecología cultural consiste justamente también en cuidar de esa riqueza humana, ¿no? El Papa dice, es la cultura no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. Entonces, si vamos a optar por esa respuesta a la situación actual del mundo, de en verdad enfrentarla con otra forma de pensar y de ver las cosas, lo tenemos que hacer de manera integral y, digamos, pensando también en que todas esas expresiones culturales del ser humano forman parte de este ambiente en el que vivimos también, y por lo tanto también debemos de cuidarlo. Habla también el Papa de la visión consumista del ser humano actual y cómo ésta hace que se pierdan de vista las distintas expresiones, las distintas diferencias, digamos, culturales, porque esta visión consumista homogeneiza todo, ¿no? Con el fin de vender. Y bueno, sin duda el Papa recalca que hay que tener especial cuidado con todas esas comunidades aborígenes que están en riesgo y que tienen una riqueza en sí. Habla de cómo es inclusive más riesgoso perder una cultura que perder una especie. Entonces es algo de que preocuparse. O sea, una cultura se termina y ya no podemos gozar nunca más de todas sus tradiciones, de toda su riqueza, que también dan, así como hay una diversidad en la naturaleza y eso hace que sea más rica, la diversidad en culturas también hace que la humanidad sea mucho más rica. Ahora, vamos a hablar de la ecología en la vida cotidiana. ¿Cómo se puede vivir esto en el día a día, ¿no? Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral de la calidad humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Es cierto que hay mucha creatividad para mejorar los espacios en general, pero hay que ver qué es lo que pasa en las ciudades, ¿no?
Cuando vemos las ciudades, no todo es bonito, definitivamente. Hay zonas que muchas veces están deprimidas. Y en esas zonas, lo que suele pasar es que las personas tienen menos oportunidades y se ven, digamos, amenazadas por la situación de la infraestructura, de la arquitectura, y finalmente esto que es exterior afecta interiormente a las personas de alguna manera. Entonces, si bien esto se puede enfrentar con el amor, o sea, las personas pueden superar esto, también todos, y especialmente los gobiernos, tienen que hacer lo necesario para que el ambiente en las ciudades sea mejor, para que sea un medio en el cual las personas puedan salir al encuentro de las otras. El Papa plantea algunos temas que son muy importantes al respecto. Por ejemplo, el tema de cómo se debe buscar no distinguir y no separar a personas, digamos, de distintos niveles socioeconómicos, sino hay que hacer que se integren. Dice, la calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte también, que suele ser causa de grande sufrimiento para los habitantes. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público, pero algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la sociedad sin una mejora sustancial de este transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad. Este servicio, que es tan importante en una ciudad, el de transporte, en realidad es el día a día de la mayor parte de las personas. Sabemos que es mucho más eficiente el transporte público masivo, pero no se puede pasar al transporte público masivo para todos si no es adecuado, porque va a haber muchas personas que lo van a rechazar, y los que puedan van a querer y van a ir en carro, en su auto con 5 asientos y en el que va una persona. Entonces esto lleva a una mayor contaminación, a un mayor colapso de las vías de comunicación, y todo se vuelve un círculo vicioso. Entonces hay que priorizar el transporte público. Luego de tratar todos estos temas sobre cómo vivir la ecología, la cultura ecológica en la vida cotidiana, el Papa habla de un tema importantísimo en la cultura ecológica, que es el principio del bien común. Si no tenemos claro que lo que es bueno para uno es bueno para todos, no hay forma de que podamos nosotros hacer algo por nuestro planeta, por nuestra casa común. Eso nos tiene que quedar clarísimo. O sea, cosa que puede hacer daño a otros no nos va a hacer bien a nosotros, o sea, y viceversa. Aunque nos parezca, no nos creamos el cuento de que yo tengo que hacer daño al otro para estar bien yo. Eso tiene que quedar súper claro.
Y hay unos temas un poco más profundos relacionados al principio del bien común, que es importante profundizar. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. O sea, del conocimiento de las personas y de la dignidad que tienen, nosotros vamos a entender lo que es mejor. Y eso tiene que ver conmigo mismo también. Yo me conozco quién soy a partir de verdades fundamentales sobre antropocentrismo. O sea, tengo que reconocer que soy hijo de Dios para saber que hay cosas que me hacen mal y cosas que me hacen bien. Y a partir de ese conocimiento nosotros vamos respondiendo adecuadamente a ordenar nuestras facultades y potencialidades en orden a ese fin superior, a el sentido para el cual Dios nos ha creado. Luego, después del principio de bien común, el Papa habla del tema de la justicia entre generaciones. Nosotros podemos hoy cuidar la creación para nosotros, para vivir en un mundo mejor, o podemos también aprovecharla y malgastarla a partir de ese egoísmo que muchas veces tenemos. Entonces, cuando nos dejamos llevar por ese egoísmo, podemos también dejar de pensar en los que están hoy con nosotros, podemos dejar de pensar en los más pobres y podemos dejar también de pensar en las generaciones futuras. Eso es lo que el Papa señala y pide que tomemos conciencia. Entonces, algo que vamos a buscar a partir de la profundización de este capítulo 4 debe ser tomar conciencia de cómo nosotros estamos asumiendo nuestros roles en esta sociedad, en este mundo actual. Cómo nosotros vamos a buscar poner un grano de arena cada uno para contribuir a que este mundo sea más humano. De eso se trata. El mundo tiene que ser más humano. Humano no quiere decir guerras, humano no quiere decir egoísmo. En realidad eso va contra el ser humano. Humano quiere decir comenzar a hacer un poquito más las cosas conforme a ese plan para el cual Dios ha hecho todo. Ha creado